Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Este es un gobierno legítimo, licenciado Ortiz. La carta de la OEA debió haberse puesto en ejecución. ¿Hasta dónde puede llegar el secretario de la OEA, Almagro, que a los tiempos un discurso muy duro, muy firme, de un secretario general, no solo de Almagro, sino de un secretario general de la OEA, tomando casi una posición en un problema que no se ve muy fácil? Bienvenido, buenos días, licenciado Ortiz. Muchas gracias, Francisco. Yo creo que el gobierno de Maduro perdió ya totalmente la legitimidad, ¿no? Perdió las elecciones, y eso la señora canciller venezolana no lo dijo, perdió abrumadoramente las elecciones del 20 de diciembre pasado, es decir, son 6 meses de lo que perdió unas elecciones en que fue elegida una Asamblea Nacional en que la oposición tiene 112 de los 167 miembros de la Asamblea, es decir, amplia mayoría absoluta. Ese voto, como fue planteada la elección, era un voto prácticamente plebiscitario con respecto al gobierno de Nicolás Maduro. No es eso lo que le quita legitimidad. Lo que le quita legitimidad es los procederes anteriores y posteriores a esa elección. Maduro es hoy un dictador. Es un dictador porque empezó, por ejemplo, tratando de removerle los poderes constitucionalmente otorgados a la Asamblea Nacional, de manera que la Asamblea Nacional termine siendo un grupo de amigos que no tienen ninguna capacidad política real, a pesar de que los venezolanos le habían dado a la Asamblea un mandato claro, y ese mandato claro era detener los impulsos, los arrebatos del gobierno del socialismo del siglo XXI que tanto daño le ha hecho a Venezuela. En cuanto a lo de Almagro, a mí me parece que Almagro quizás ha tenido en algún momento ciertos excesos retóricos, pero en el fondo tiene toda la razón, más allá de la forma en que puede hacerse alguna objeción. Porque después de 8 años de la Secretaría General del expresidente colombiano César Gaviria y los 8 años de este pobre señor Insulza chileno, que fueron 16 años en que la OEA era un organismo absolutamente inservible, paralizado por el miedo y por la corrección política, ver que hay un secretario general, en este caso Luis Almagro, que afronta un problema real. Hay 31 millones de habitantes en Venezuela que están pasando una situación absolutamente crítica, 31 millones de personas. Habrá una minoría de la gente cercana, los boliburgueses que le llaman, todos estos millonarios que surgen al calor del socialismo del siglo XXI en Venezuela, en otros países, todos lo sabemos y cada día lo vamos sabiendo más. Pero la inmensa mayoría de esos 31 millones de habitantes de Venezuela están pasando por una situación crítica. Y como bien lo dijo el canciller, el secretario general Almagro, Venezuela es un país bendecido por la naturaleza. Es un país que tiene unos recursos naturales inmensos. Es un país cuya reserva tiene 297,000 millones, 297,000 millones de barriles de reservas probadas. Tiene 131,000 millones de pies cúbicos de reservas de gas probadas. Es una potencia energética mundial, tiene mayores reservas de petróleo que Arabia Saudita. Y es el primero en América Latina en reservas de gas. Ese país que tiene 4,000 kilómetros de costas. Es un país que se debate en la pobreza a partir del socialismo del siglo XXI por las medidas disparatadas. 720% de inflación. 720 fue el 2015. Este momento, como va, ya hay cifras hasta mayo, a pesar de que el gobierno las disimula, las enmascara, las maquilla. Pero es evidente que la inflación este año va a llegar al 1000%, es decir, lo que ayer costaba $1 va a terminar costando, o $1 va a terminar costando 10, en un pueblo que está absolutamente empobrecido. Las escenas que se ven, incluso en canales del gobierno venezolano como Telesur, de las estanterías vacías, donde no hay harina, pan, pollos, donde no hay absolutamente nada. Pero dice que hay un bloqueo de personas. Es un disparate, pues es un disparate acusar de una guerra internacional. La guerra de Venezuela es una guerra interna. El gobierno de Venezuela, el gobierno del socialismo del siglo XXI, destruyó las bases productivas de ese país, se dedicó a importar de tal manera, aprovechando las inmensas exportaciones de petróleo, que se volvió poco competitiva o no competitiva la industria local venezolana.
Y este momento pues no hay producción local y ya no hay dólares para seguir importando. Entonces todo está desabastecido. El modelo del socialismo del siglo XXI es y se ha demostrado un modelo fallido. No cabe la menor duda. Se ha visto en Venezuela, se está viendo en el Ecuador, recién está empezando a verse. Pero es obvio que el modelo no funciona. En el Ecuador el señor Correa tuvo la suerte inmensa, y el Ecuador tuvo la suerte inmensa, de que en el año 2000 había sido blindada la economía con la dolarización. Si este país no tuviera dólares, si no tuviéramos alguna moneda nacional, si hubiera pervivido el sucre, este gobierno habría devaluado cuantas veces quería. Y se hubiera dedicado a imprimir billetes cada vez que le faltan, en vez de tener que correr a pedirle préstamos onerosísimos a China, hubiera empezado a emitir con la irresponsabilidad que lo caracteriza. ¿Qué es lo que pasó en Venezuela? El gobierno venezolano, cuando empezó a manifestarse la crisis, después de la crisis, valga la redundancia, de la crisis internacional del año 2008, empezó a emitir más dinero. Al emitir más dinero lograba revitalizar el consumo, y ese consumo generaba un poco de producción, reactivaba la economía. Pero tan mal manejado ha estado que hoy cada emisión monetaria, en vez de reactivar el consumo, lo que hace es disparar la inflación. Y este año los economistas dicen, si Venezuela tiene suerte, no pasa de 1000. Y si no tiene suerte, y evidente que con el socialismo del siglo XXI un país no tiene suerte, va a pasar largamente del 1000. Eso significa no solamente más inflación, que es un dato económico, significa más pobreza en Venezuela. Sí, hace mal la OEA, primero en intervenir tan fuerte, decía Jorge, a los tiempos un secretario general con un discurso que a lo mejor en las formas puede llamarse esto un llamado de atención con fortaleza, intervencionismo, como sostiene la canciller Rodríguez, o la OEA, justo están para eso los organismos internacionales. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias. Mire, a mí me parece que fue una excelente introducción la de Jorge en este momento, porque nos dio un panorama de lo que está pasando verdaderamente en Venezuela. Pero, mire, ¿cuándo comienza realmente este problema venezolano? Cuando se desmonta la institucionalidad en Venezuela. Cuando la independencia de poderes es violada de la manera más irracional por Chávez. Cuando hay una violación a los derechos humanos, hay muertos, decenas de muertos, humillados, heridos, perseguidos, encarcelados. Cuando hay un asalto a los dineros del pueblo. El vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, hoy en Machala, que estuve yo con él, decía claramente, 500.000 millones de dólares han desaparecido de las arcas de Venezuela y nadie sabe dónde están. Estoy hablando claro, 500.000 millones de dólares, una cifra extraordinaria. Cuando hay un fraude electoral. En Venezuela se produce un fraude electoral gravísimo. ¿Quién ganó? Ganó Capriles y le derrotaron con trampa. Después se ha producido refugio a guerrilleros, a delincuentes en territorio venezolano. Se produce confabulación permanente para derrocar a gobiernos extranjeros. Chávez se confabuló y puso el dinero aquí para derrotarle a Lucio Gutiérrez en el Ecuador. Eso está absolutamente comprobado. Además, se utiliza el dinero de los venezolanos para financiar revoluciones en otros países. Y además, se utiliza la plata de los venezolanos en sostener el presupuesto nacional de otra nación como es Cuba, por asuntos de carácter ideológico. Por lo tanto, el derecho internacional americano tiene dos grandes fuentes de acción en este momento. Primero, la Carta Constitutiva de la OEA y luego después la Carta Democrática Interamericana. Y la Carta Interamericana claramente dice en el artículo 20 y los subsiguientes, dice que el secretario general de la OEA o un país miembro está en el derecho de llamar inmediatamente al Consejo Permanente para analizar la gravísima situación en que un país y que un gobierno ha colocado a Venezuela, a los venezolanos, en un momento de indefensión. Por lo tanto, no podemos quedarnos impávidos. Estoy de acuerdo con Jorge. Almagro le ha puesto dignidad a la Secretaría de la OEA, frente a la irresponsabilidad, frente a la miseria de actitud
de este señor Insulza, que tiene que responder ante la historia de América su inoperancia y sobre todo su comodidad, porque en la cara de él se estaba matando a gente en Venezuela y no hizo una sola acción en relación con ese tema. Por lo tanto, a mí me parece que Almagro tiene toda la razón de intervenir, está interviniendo sin meterse con injerencia inadecuada, sino por sus derechos, por la obligación que tiene como secretario general y porque América Latina, la gente libre de este continente, la gente democrática de este continente, le exigimos que así sea y no solamente que le exigimos, sino que le apoyamos totalmente su acción. Embajador Soguilanda, ¿qué posibilidades tiene realmente la OEA, además de lo que Jorge ya nos ha dicho, de intervenir más? O sea, lo alejamos, los países se comprometen a sacarle de la OEA. ¿Qué otras acciones efectivas puede hacer la OEA para que por lo menos se cumpliera, por ejemplo, el paso al referéndum revocatorio, ¿no? Bueno, mire, el diálogo en cualquier circunstancia nunca es malo, ¿no? Pero yo le debo recordar, y voy a subrayar las palabras de Jorge, cuando una sociedad está muriéndose de hambre, cuando una sociedad tiene graves necesidades y muere de enfermedades, yo creo que el embajador ante la OEA, el señor Albuja, yo tengo la impresión que es un tipo racional, tiene que decirle pues a su gobierno de Correa, decirle, oiga, por lo menos vamos a abstenernos en el voto. Pero ¿cómo se pone a defender una cosa de esta naturaleza? Cuando lo principal en este momento es activar definitivamente el derecho humanitario, porque la gente está desesperada, ¿no? Debemos meternos en un plan de derecho humanitario. Segundo, el referendo revocatorio es un derecho, debe ser inminente, porque ¿quién es el que califica la validez o no de un gobierno? Alguien que dice, quiero que siga el gobierno o no quiero que siga el gobierno. Eso es el referendo revocatorio. ¿Quién debe decir eso? Los venezolanos. No quieren dejar paso a que los venezolanos califiquen que Maduro es bueno o es malo, ¿verdad? Entonces, eso es una exigencia de todo el continente. Luego, después, la libertad de los presos políticos. ¿Cómo es posible que haya decenas de presos políticos en un sitio que se llama, creo que La Muerte, el cementerio, no sé, que es un sitio, un hueco, en donde les han metido a estos pobres estudiantes, estos pobres opositores, a López, a todo mundo, metidos ahí que no pueden ni siquiera ver a sus familias? Entonces, en ese sentido, yo tengo la impresión de que para los ecuatorianos es una obligación evitar la trampa electoral, porque hay mucha gente aquí que en este momento está preocupadísima, porque por primera vez en este país, en Ecuador, se ha instalado la mesa del gran acuerdo nacional entre las mayores fuerzas políticas del país. ¿Con qué objetivo? Por la transparencia electoral, para evitar definitivamente que nos hagan trampa. Para eso estamos unidos. Entonces hay algunas personas que en lugar de hacer análisis respecto de ese acuerdo nacional, están preocupadísimos y se han dedicado a insultar. Hay opinadores, hay columnistas que están insultándome, por ejemplo a mí. ¿Por qué? Porque yo fui, y que lo sepa todo el mundo, yo fui quien, en representación de Sociedad Patriótica, motivé definitivamente el viaje de la delegación de los partidos políticos a conversar con Almagro. ¿Y qué fuimos a pedir allá? Simplemente que haya transparencia, que se cumplan los 8 procesos que le dan nitidez y le dan respeto a la votación de cada ciudadano ecuatoriano y que no nos hagan fraude. Porque en el momento que nos hagan fraude el próximo año, o se produce una explosión nacional, o simplemente caemos en lo mismo que ha caído Venezuela. Estamos yendo para allá. Inmovilización democrática. Correcto. Entonces, definitivamente, esta mesa del Acuerdo Nacional es importantísima, tiene que ser apoyada por todas las fuerzas sociales, políticas, sindicales de este país, para evitar que caigamos en el caso venezolano. Esa es la razón. ¿Y usted cree que, y Almagro, qué les dijo? ¿Que iba a hacer algo? Mire, a ver, ¿qué tiene en las manos la OEA? ¿Verdad? En este momento, del Consejo Permanente ya se analizó. Ahora, el Consejo Permanente tiene que volver a reunirse y para eso se necesita
que haya 24 votos con el propósito de pasar a la Asamblea General de Cancilleres. La Asamblea General de Cancilleres, con las 3/4 partes de la votación, le dejaría afuera a Venezuela, tal como le dejó a Honduras. Ya teniendo los votos actuales, claro. ¿Usted cree que es posible? Mire, en este momento hay 20 votos. Yo no sé cómo van a reaccionar los países en estos próximos días. Siempre hay posibilidades de conversaciones. Pero vea, yo no creo. Venezuela es un país grande. Es un país que tiene transacciones políticas por debajo de la mesa. Venezuela es un país que se mueve mucho más, tiene mayor potencialidad que Nicaragua, que Honduras en su momento. Por lo tanto, yo no creo que vamos a llegar a eso. Pero sí vamos a desatar en el continente un examen de la sociedad latinoamericana, de la sociedad americana, encima de las ilegalidades estas que se están presentando en ese país. Y la canciller, lo que decía Jorge hace un momento, la canciller no puede decir pues que porque el señor Maduro ha sido elegido en una elección tramposa, ya el tipo puede hacer lo que le da la gana. No puede hacer lo que le da la gana. Tiene que sujetarse al derecho internacional, al derecho interno, al derecho de las naciones, al respeto a los derechos humanos, tiene que sujetarse definitivamente a un comportamiento absolutamente racional. Él no puede abusar porque dice que es presidente, vamos a meter preso a quien a mí me dé la gana, vamos a matar a quien a mí me dé la gana, o a herir, o a exiliar. Hay miles de exiliados venezolanos, aquí mismo en Ecuador. En Ecuador en este momento hay miles de familias que se han disgregado de la sociedad ecuatoriana. Comenzamos a ver ya comercios informales de Vea venezolanos. Usted, es gente desesperada que tenía su vida normal en Venezuela y han tenido que salir huyendo frente al embate y al acoso de la fuerza militar venezolana. Eso no está bien. ¿Cómo entender diálogos cuando alguien está agrediendo? Bueno, el señor José Luis Rodríguez Zapatero fue sin duda el peor presidente del gobierno español en la democracia española, digamos, desde el año 75, noviembre 75, cuando se murió el generalísimo Franco. Después han venido una serie de presidentes que ilustres, que hicieron que España se convierta en una potencia no solamente turística, una potencia industrial que mejoró extraordinariamente el nivel de vida de su pueblo. José Luis Rodríguez Zapatero se las arregló con un gobierno disparatado durante 8 años para que la economía española se volviera vulnerable al extremo de que hace 4 años la economía española estaba al borde del rescate, al borde de que tenga que ir la Unión Europea, como hizo con la Grecia del señor Tsipras, a rescatarlo del caos en que lo había dejado. Obviamente el señor Rodríguez Zapatero necesita hoy tener una presencia internacional para rehabilitarse, exactamente, para rehabilitarse, para que la gente se olvide de su pésimo gobierno, especialmente por su manejo económico disparatado, populista, demagógico, y para eso se presta esto. Felipe González es todo lo contrario, pues, ¿no? Felipe González fue un gran presidente del gobierno, fue un hombre que era el comandante Isidoro en la época de la insurgencia contra la dictadura franquista, y después cuando llegó la democracia se volvió un demócrata a carta cabal, que hizo desde su partido, el Partido Socialista Obrero Español, se hizo la modernización de España. Él fue el gran artífice de la modernización. Se le pueden encontrar al gobierno de Felipe González errores, por supuesto, pero fue el gran artífice de la modernización de España, de la colocación de España, del país que estaba al otro lado de los Pirineos y por lo tanto, según se decía por entonces, fuera de Europa, a ser un país perfectamente ensamblado en Europa y la cuarta economía de un grupo tan poderoso como es la Unión Europea. Ahora va a ser la tercera después de la decisión de anoche de los británicos. A Felipe González, un hombre con unas cartas democráticas y de estadista impecables, lo tratan como lo tratan en Venezuela. A José Luis Rodríguez Zapatero lo utilizan, obviamente. Es un hombre que necesita rehabilitarse internacionalmente y ante sus compatriotas españoles. Y le piden que encabece un diálogo que no se hubiera necesitado si internamente el gobierno venezolano hubiera permitido el diálogo. Hubiera permitido conversar con la Mesa de la Unidad Democrática. La Constitución, ¿no? Por lo menos. Pero ahí está la Mesa de la Unidad Democrática, que no ha tenido ningún interés por romper la Constitución. Todos sus líderes, Leopoldo López, que está preso, María Corina Machado, obviamente Capriles, Ledesma, que también está preso, Ceballos, todos ellos han hablado de remover al socialismo del siglo XXI, al madurismo, al chavismo, por vías democráticas.
es una fuerza democrática que lo que ha hecho es participar en elecciones legítimamente, sin violencia, sin excesos, sin mentiras. Y el gobierno de Chávez, el gobierno chavista, se ha negado a todo diálogo. ¿Qué puede lograr el señor Rodríguez Zapatero? Es un gran pantallazo que el gobierno venezolano dice, aquí está, Venga. tenemos 3 expresidentes, 3 hombres candorosos, de buena voluntad seguramente, pero que quieren abrir un diálogo que lo ha cerrado el gobierno de Venezuela, que es el que los ha llamado. ¿Qué diálogo puede haber con un gobierno que ha reprimido como ha reprimido? Entonces, Jorge, Están ganando tiempo, están ganando tiempo. para permanecerse, que los tiempos les sobrepasen. ¿Y para qué querrán ganar tiempo, Jorge? Esperando Solo probablemente que el precio del petróleo suba. Todos los economistas, salvo el señor Rafael Correa, todos los economistas del mundo, todos los expertos en economía en el mundo, sabían que el precio del petróleo iba a caer. Y ahora todos los expertos petroleros dicen va a repuntar. Posiblemente no va a llegar a lo que llegó a lo antes, que llegó. pero sí dicen 50, 60. Quiero ¿no? recordar al respecto que Sí. cuando Chávez asumió el poder, o sea, cuando empezó el chavismo y el socialismo del siglo XXI, el precio internacional del petróleo era $8.40 por barril. $8.40. El chavismo llegó a tener el petróleo a 103,50, es decir, 148. sí, pero digamos ingresos netos del gobierno venezolano. Están esperando que el petróleo suba para ver si con una nueva inyección de dólares logran paliar la crisis, esconderla, tener los divisas suficientes como para importar alimentos, importar productos de primera necesidad, volver a llenar las tiendas y los supermercados para que la gente diga, ya tenemos todo, se ha superado el problema mayor. Lo cual demuestra además que ese régimen, ese sistema, ese modelo económico, el del socialismo del siglo XXI, es un modelo insostenible. Se vio en Venezuela cuando el precio del petróleo, incluso antes de que el precio del petróleo cayera, el modelo se desmoronó y causó la pobreza que causó. Se está viendo en el Ecuador, bajó el precio del petróleo y después de 10 años de haber tenido, o 9 años de haber tenido una bonanza económica espectacular, esta economía empieza a toser, empieza a desmoronarse. Parecería que el gobierno venezolano está ganando tiempo, el señor Rodríguez Zapatero se presta a este juego, pero es evidente que el problema no es de mediadores, el problema no es de que intervengan 3 expresidentes para mediar, el problema es que el gobierno venezolano es un gobierno autocrático como son todos los gobiernos de este modelo, que no quiere dialogar con nada, que quiere imponer. Como impuso el señor Chávez, como está imponiendo el señor Maduro, como está imponiendo el señor Correa, como en Nicaragua impone el señor Ortega. Es decir, no es un tema de que medie el señor Rodríguez Zapatero o alguien. Por eso es que la OEA se encuentra en este momento en la obligación de intervenir. Aún a riesgo de que una intervención de la OEA pueda ser utilizado propagandísticamente por Maduro para consolidarse. ¿No? Aún a ese riesgo, pero la comunidad latinoamericana, que siempre ha sido muy solidaria, y por eso el embajador Zuquilanda mencionó esto del derecho interamericano, que es un derecho que fue ejemplar en el mundo, fue un pionero, por ejemplo, el derecho de asilo, es un derecho originario del derecho interamericano, ese derecho nació aquí. Tiene la obligación América Latina de respetar su historia de solidaridad con sus pueblos, y el pueblo que hoy lo necesita porque se muere de hambre y de opresión es el pueblo venezolano.